El Imperio griego, más allá de la conquista, un legado eterno. Cuando pensamos en imperios, solemos imaginar vastos territorios y un solo gobernante. Pero la antigua Grecia, aunque no fue un imperio unificado en el sentido tradicional, construyó uno de los imperios más duraderos e influyentes que jamás haya existido. No con la espada, sino con sus ideas, su filosofía, su arte y su ciencia. Hoy, en ¿Lo sabías? Exploraremos cómo la cultura griega se expandió por el mundo antiguo, culminando en la era de Alejandro Magno, y cómo su legado sigue vivo en nuestra vida diaria. ¿Listo para descubrir el poder de las ideas griegas? Comenzamos ahora. La antigua Grecia era una colección de polis o ciudades-estado independientes, como Atenas, Esparta, Tebas o Corinto. A pesar de sus constantes rivalidades, compartían una lengua, una religión y una cultura. A partir del siglo VIII a.C., ante la escasez de tierras y el crecimiento demográfico, los griegos comenzaron una gran era de colonización. Establecieron cientos de nuevas ciudades por todo el Mediterráneo y el Mar Negro, desde Hispania hasta la actual Ucrania. Estas colonias no eran provincias dominadas, sino ciudades independientes que mantenían lazos culturales y comerciales con su metrópolis, ciudad madre. Este proceso de colonización fue la primera gran expansión de la influencia griega, difundiendo sus ideas, sus sistemas de gobierno, incluida la democracia ateniense y su modo de vida a lo largo de miles de kilómetros, sentando las bases de lo que hoy llamamos la civilización occidental. Entre los siglos V y IV a.C., la Grecia clásica vivió su edad de oro. Fue una era de logros intelectuales sin precedentes, especialmente en Atenas. Aquí surgieron figuras como los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, cuyas ideas sentaron las bases del pensamiento occidental en ética, política, lógica y ciencia. En el arte, se perfeccionaron la escultura y la arquitectura, dando al mundo maravillas como el Partenón. La literatura floreció con las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides y las comedias de Aristófanes. Además, Atenas desarrolló la primera democracia directa, donde los ciudadanos podían participar en las decisiones de gobierno. Esta explosión de creatividad e innovación no solo definió la cultura griega, sino que influyó en todas las civilizaciones posteriores, desde Roma hasta la actualidad. El concepto de un imperio griego territorial se materializó con Alejandro Magno. Hijo del rey Filipo II de Macedonia, un reino del norte de Grecia, Alejandro fue educado por el mismísimo Aristóteles. Tras heredar el trono en el 336 a.C., se embarcó en una de las campañas militares más audaces de la historia. En solo 10 años, Alejandro conquistó el vasto imperio persa, creando un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Aunque su imperio fue efímero, se desintegró tras su muerte en el 323 a.C., su impacto fue monumental. Fundó numerosas ciudades que llevaban su nombre, como Alejandría en Egipto, y su visión fue la de fusionar las culturas griega y oriental, iniciando lo que se conoce como la era helenística. La era helenística, desde el 323 a.C. al 31 a.C., fue el verdadero imperio cultural de Grecia. Después de la muerte de Alejandro, sus generales se dividieron el imperio en reinos más pequeños, los reinos diádocos, como el Egipto tolemaico, el imperio seleucida y el reino de Macedonia. Aunque políticamente divididos, estos reinos fueron grandes centros de la cultura griega. Ciudades como Alejandría se convirtieron en faros de conocimiento, con su famosa biblioteca y su faro, atrayendo a los mayores eruditos de la época. Las matemáticas, Euclides, la física, Arquímedes, la astronomía, Ptolomeo, y la medicina, Herófilo, alcanzaron nuevas alturas. La influencia griega se extendió por Oriente Medio y Asia, creando un mundo donde el griego era la lengua del saber y la filosofía helenística se debatía desde Roma hasta la India. Fue una globalización cultural sin precedentes. Aunque el último reino helenístico cayó ante Roma en el 31 a.C., con la derrota de Cleopatra, el poder de Grecia perduró. Los romanos, a pesar de su superioridad militar, quedaron fascinados por la cultura griega, adoptando su arte, filosofía, literatura y sistemas legales. Poetas romanos estudiaban a Homero y filósofos romanos leían a Platón. El legado griego es el cimiento de gran parte de la civilización occidental. Su concepto de democracia, sus principios filosóficos, su arte, su arquitectura, columnas dóricas, jónicas, corintias, sus matemáticas, su ciencia e incluso la base de los Juegos Olímpicos, siguen siendo pilares de nuestra sociedad.
Las palabras que usamos, las ideas que debatimos y las formas de gobierno que valoramos tienen sus raíces en aquella lejana colección de ciudades-estado. El imperio griego no fue de conquistas territoriales unificadas, sino un imperio de la mente, las ideas y la cultura. Un poder que se extendió por siglos y milenios, demostrando que la verdadera conquista no siempre se logra con ejércitos, sino con la influencia intelectual y el ingenio humano. Si te asombró la vasta influencia de la antigua Grecia, dale me gusta a este video, suscríbete a ¿Lo sabías? Para seguir explorando los grandes